Hoy empezamos un curso muy rápido sobre introducción a la computación cuántica y comunicaciones cuánticas. Vamos a revisar tanto una introducción teórica, matemática, física y de circuitos cuánticos. Luego vamos a mirar un par de algoritmos. Vamos a introducirnos un poco a cómo se programa y después vamos a mirar los distintos protocolos que hay en comunicaciones cuánticas. Esto va a ser un curso bastante rápido, así que luego si queréis mirar cada una de las cosas concretas, pues tendréis que ir a las fuentes correspondientes o, si tenéis mucho interés, pues ponerme en los comentarios que estáis interesados en que haga un vídeo específico sobre uno de los temas en concreto. Vale, entonces vamos a empezar con una introducción matemática. Existe una cosa llamada vector. Un vector viene a ser una lista de números. Una lista, en principio, unidimensional. Puede ser, por ejemplo, 1, 2, menos 3, por ejemplo. Puede extenderse mucho. Podemos ir a dimensión 6, por ejemplo. Bueno, no, esto es dimensión 5. Podemos ir a dimensión 6, que significaría que tenemos pues 6 números en nuestro vector. Estos números, que por simplificar un poco vamos a poner solo 3, estos números van asociados cada uno de ellos a una base y cada uno de estos es una componente. Esta representación de un vector solo tiene sentido si tenemos definida una base. Una base viene a ser nuestro marco de referencia. Es como por ejemplo las unidades que ponemos cuando decimos tenemos 3 kilos de arroz. Por ejemplo, esto es lo que le da valor a esto. Pues lo mismo las bases y los elementos o componentes del vector. Porque el vector realmente lo que es 1, E1, que este es un vector de una cierta longitud concreta, que ya lo definiremos después, que es nuestro vector base 1. Después 2, E2 más menos 3, E3. Cada uno de estos es un vector base y por cada dimensión que tenga nuestro vector va a haber un vector base. Esto lo podemos ver geométricamente de forma muy sencilla. Si tenemos un vector que va a ser el 3, 2. 3, 2 significa 3, E1 más 2, E2. Esto, si lo ponemos en una gráfica 2D, si esta es la dirección E1 y esta es la dirección E2, y esto es una unidad y esto es una unidad, pues entonces aquí lo que vamos a tener es que nuestro vector va a ser 3 unidades en E1 y 2 unidades en E2. O sea, este punto. Y va a ser esta flecha. Si aquí hubiera un menos, pues tendríamos esto de aquí. Si hubiera un menos en los dos, pues lo tendríamos en la otra dirección. Y algo importante que acabamos de ver es que hay, pues digamos, un marco de referencia. Pero, ¿y si queremos coger como marco de referencia, por ejemplo, esta dirección y esta dirección, por ejemplo? Son dos direcciones totalmente legítimas, están en otra base distinta. Esto es un cambio de base. Podemos definir una base, como por ejemplo, el primer vector base, podemos hacer que sea este. Y el segundo vector base podemos hacer que sea este de aquí. Como todos son vectores, en principio podemos poner cualquier vector en función de unos vectores base. Esto es una propiedad de los vectores. Todo vector lo puedes expresar como una combinación lineal de vectores de la base. Entonces, claro, también podemos intentar representar este vector como una suma de estos vectores. Si hacemos las sustituciones, pues lo que vamos a obtener es que v, como ya se ve aquí, va a ser 1 F1
más 0 F2, como se ve aquí. Ok, podemos cambiar de base, que significa pues hacer una rotación y un rescalado de pues, estos vectores que nos indican nuestro marco de referencia. Pero también podemos representar esto de una forma más compacta, que es refiriéndonos a las componentes con subíndices. Podemos decir que V pues sería un número V1, un número V2, un número V3, y esto pues lo podemos ver como V1, E1 más V2, E2 más V3, E3. ¿Y esto qué es? Esto es simplemente la suma de V sub I E sub I en I igual a 1 a 3. Entonces, muchas veces podemos representar un vector simplemente diciendo V sub I. Estas son las componentes del vector y estos son las bases o los vectores base. Normalmente estos tienen una longitud de 1 y son pues perpendiculares unos a otros. El tema es que, claro, podemos hacer una cosa llamada producto escalar, que viene a ser, si tenemos este vector y tenemos este vector, queremos saber cuánto de este vector hay en este vector. Entonces lo que hacemos es calcular, digamos, su sombra sobre este otro. Y la longitud de esta sombra pues va a ser este producto escalar. ¿Y cómo se calcula? Se calcula simplemente multiplicando componente por componente y sumando todos los productos. Y esto se puede ver simplemente con un sumatorio de 1 a 3 de VI, WI. Y ojo, si tuviéramos vectores con dimensión superior a 3, aquí en vez de 3 tendríamos que poner pues la dimensión que tienen. Y tienen que ser vectores que tienen la misma dimensión. Y por simplificar vamos a decir que tienen que estar ambos en la misma base. Pueden no estar en la misma base si hacemos un truquito para pues, hacer que estén en la misma base. Y ahí sí que hacer el cálculo. Pero eso ya es otra cosa que veremos si en algún momento nos hace falta. Entonces, claro, aquí hemos visto que aquí vemos cuánto de un vector hay en otro vector. Pero, ¿y si miramos cuánto de un vector hay en sí mismo? Entonces veremos cuál es la longitud de ese vector. Concretamente la longitud de ese vector al cuadrado. Porque si hacemos el producto escalar de V con V, lo que vamos a obtener es la longitud de V al cuadrado. Lo cual también se puede llamar módulo al cuadrado de V. Y esto simplemente sería cada una de sus componentes al cuadrado. Y claro, ¿qué pasa si cogemos el vector y lo dividimos entre su longitud? Pues que vamos a obtener simplemente su dirección. Entonces, su dirección, que va a ser V gorrito, va a ser el vector dividido entre su módulo. Así de simple. Vale, ahora las matrices. Una matriz es un conjunto de números bidimensional. Por ejemplo este. Vemos que tenemos pues 4 números. No tienen por qué ser cuadradas, pueden ser rectangulares, pero ahora vamos a estar trabajando con matrices cuadradas. Entonces, claro, ¿esto qué realmente significa? Significa algo parecido a lo de los vectores, porque los vectores tenían una base, las matrices tienen dos bases. Porque esto es simplemente 1, E1, E1 traspuesta, más 2, E1, 2, E2 traspuesta, más 3, E2, E1 traspuesta, más 1, E2, E2 traspuesta. Simplemente que cada uno de estos números está asociado a dos bases al mismo tiempo. ¿Esto cómo se puede ver? Se puede ver
como que tenemos una relación entre dos espacios. Esto lo entenderemos después. Vale, esto también lo podemos poner, como se ve aquí, de una forma en sumatorio, que viene a ser sumar en I y sumar en J de unos elementos que tienen dos subíndices, los cuales vamos a llamar elementos de matriz, y tienen dos subíndices que en este caso pues van a ir entre 1 y 2 cada uno, y las bases E sub I, E sub J transpuesta. Y ya está. Cada una de estas bases vendría a ser pues una matriz. Sería, por ejemplo, la E1, E2 sería 0, 1, 0, 0, por ejemplo. Bueno, con la transpuesta correspondiente. Y la matriz transpuesta, lo que llamamos matriz transpuesta de esto, en este caso sería 1, 3, 2, 1, que simplemente es intercambiar filas por columnas, lo cual sería en este sumatorio simplemente cambiar A y J por A, J, I. Vale, otra cosa importante es que hay una cosa de las matrices que se llama la norma de Frobenius, que viene a ser coger cada uno de sus elementos, multiplicarlo por sí mismo, o sea, elevarlo al cuadrado y sumarlos todos. Por ejemplo, en el caso de antes, esto sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo cual sería 10 más 5, 15, si no lo he calculado mal. Vale, y esto pues tiene ciertas propiedades que pueden ser interesantes. Es algo así como la versión de la longitud, el módulo o la norma de un vector, pero aplicado a matrices. Vale, ahora vamos a ver lo que es una matriz inversa. Resulta que una matriz, si cumple ciertas propiedades, tiene otra matriz tal que si la multiplicas por ella te da la matriz de identidad. ¿Y qué es la matriz de identidad? La matriz de identidad es simplemente pues una matriz con ceros en la diagonal, que tiene una propiedad pues que vamos a ver ahora mismo en cuanto describamos lo siguiente. Otra cosa es que una matriz, si cumple otras ciertas propiedades, siempre se puede diagonalizar de forma que puedas ponerla como dos matrices que tienes aquí y esta matriz diagonal. Y esta matriz diagonal va a ser una matriz que solo tenga números en la diagonal y el resto sean ceros. Estos números de la diagonal van a ser los autovalores, que viene a ser algo así como una identificación de la escala con respecto a unos ciertos marcos de referencia. Digamos que es como encontrar un vector que está asociado a la unión de dos espacios. Algo así. Pero bueno, por ahora no nos vamos a enfocar en los detallitos que tiene esto. Pero esto es importante. Esto es una matriz diagonal. En este caso, esta matriz diagonal tiene que tener en su diagonal los autovalores de la matriz A. Vale. Ahora, ¿qué es una matriz realmente? Pues una matriz viene a ser algo que si lo aplicas a un vector, o sea, si multiplicas una matriz por un vector, te devuelve otro vector. Esto se hace básicamente de la siguiente forma. Si tenemos esto, pues lo que vamos a hacer es este número por este número, más este número por este número, y esto nos va a dar esta componente.
Y la componente de abajo la sacamos como este número por este número más este número por este número. Y esto va a ser esta componente de abajo. Se llama multiplicación de matrices o matriz por vector, lo podéis encontrar en cualquier lado. El tema es que hay un cierto tipo de matrices que nos sirve para los cambios de base, que son las matrices unitarias. Y estas lo que hacen es simplemente hacer que nuestro sistema de ejes rote de una cierta forma, sin cambiar las dimensiones de estos ejes. O sea, que no distorsionan el espacio ni cosas raras. Pero esto lo entenderemos mejor después. Vale. Y hay que tener en cuenta también que podemos multiplicar una matriz por otra matriz y nos va a devolver pues otra matriz distinta, siguiendo el producto de matrices. Y hay algo importante. Multiplicar A por B no es lo mismo que multiplicar B por A. Esto se dice que es que las matrices no conmutan. Entonces podemos definir dos cosas que son el conmutador de A con B, que viene a ser AB menos BA, que si AB fuese igual que BA, pues sería 0. Y podemos definir también el anticonmutador, que se define con estos corchetes y sería AB más BA. Algo parecido, pero con el signo cambiado. Vale, lo siguiente sería los tensores. Un tensor viene a ser una generalización de esto que ya hemos estado viendo. Hemos visto que los vectores tienen un subíndice, las matrices tienen dos subíndices, pues los vectores tienen los subíndices que les hagan falta. Pueden tener 3, 4, 5, 27, los que sean. Y estos tienen las mismas reglas. Cada uno de estos números que va a haber en el tensor estará asociado a un cierto número de bases. Si por ejemplo tenemos un tensor con n índices, que podemos materializarlo mejor directamente con... Tenemos 3 índices. Pues claro, cada una de las bases va a estar asociada a un índice y vamos a tener por tanto 3 bases. Entonces, por ejemplo, este tensor de 3 índices lo podríamos poner como sumatorio en I, sumatorio en J y sumatorio en K de T sub IJK, EI, EJ, EK. No he puesto la traspuesta aquí porque la traspuesta tendría que ver con si subimos, bajamos índices, y no vamos a meternos en subir, bajar índices porque aquí no nos importa. Y bueno, ¿cuál es la principal propiedad que tienen los tensores y su principal interés? Pues que si le metes un vector a un tensor, te lo convierte en otro tensor. Si le metes una matriz, pues te devuelve pues otro tensor. Y siguiendo una cosa que es la contracción de índices. Básicamente te pasa de un espacio a otro. Es, digamos, una conexión entre espacios multilineales. Y a pesar de todo lo que hemos visto, los números son tensores de orden 0, porque tienen 0 índices. Los vectores son tensores de orden 1 porque tienen un índice, y las matrices son tensores de orden 2 porque tienen 2 índices. Ok. Lo siguiente, números complejos. Necesitamos los números complejos porque van a ser los que van a definir todas nuestras operaciones, básicamente, todo con lo que vamos a estar trabajando. Porque los vectores que vamos a usar en cuántica van a tener componentes que sean números complejos. Esto es la unidad imaginaria. Porque sí, la raíz cuadrada de -1 sí que tiene un valor, y es la componente imaginaria. Esto daría para hasta un debate filosófico, pero no es lo que estamos buscando. Estamos buscando agilidad.
Y esto es, digamos, a modo de pues, resumen. Todo número complejo se puede expresar como una suma de una parte real y una parte imaginaria, siendo esta ahí la componente imaginaria, no es un subíndice ni lo que estamos viendo antes. Y podemos definir su complejo conjugado como z estrella a menos bi, que esto sería simplemente todos los sitios donde encontréis una i, la cambiáis por menos i. Y bueno, esto lo podemos ver también como si fuera un vector, pero en un espacio en el cual esto es 1 y esto es i. En vez de tener componentes como veíamos antes, es sub 1, es sub 2. Aquí es 1 e i. En este caso, pues tendríamos a hacia aquí y tendríamos b hacia aquí. Y podríamos ver pues un número imaginario como, o sea, un número complejo como si fuera una especie de vector en un espacio bidimensional. Esto tiene pues algunas cosas bastante positivas para ciertos temas de interpretación. Otra cosa que tenemos es que, siguiendo esa interpretación, pues esto sería un vector que debería tener un módulo. Entonces, vamos a expresar nuestro número imaginario como z y e elevado a iz. Que básicamente esto viene a ser la dirección y esto viene a ser la longitud. La longitud se saca pues haciendo exactamente lo mismo que antes, simplemente haciendo el producto escalar del vector consigo mismo, pero en este caso tenemos que hacerlo con el complejo conjugado, porque esto tiene que ser un número real. Y esto pues nos va a dar a al cuadrado más b al cuadrado. En el caso del ángulo es un poquito más chungo, pero esto es simplemente la arcotangente de b entre a. Esto es una cosa que sacáis a partir de la calculadora. Y bueno, también hay otra representación que vendría a ser aprovechar que e elevado a iz es coseno de z más i seno de z. Entonces podemos representar z como aquí vamos a usar esta notación mejor. El módulo por coseno de z más i módulo seno de z. Vale. Ahora tenemos que meternos un poco más en el tema de las matrices, teniendo en cuenta esto que ya hemos visto de números complejos. Si tenemos una matriz que tiene elementos complejos, podemos decir que esta matriz va a ser una matriz hermítica si es igual a su hermítico conjugado. Su hermítico conjugado es simplemente hacer la traspuesta y luego a los números complejos que tenga dentro hacerles el conjugado. O sea, cambiar las i's por menos i's. Esto es el dagger o la hermítica conjugada. Esto es una matriz hermítica. Por otro lado, tenemos también otro tipo de matrices que son las matrices unitarias, cuyo hermítico conjugado es igual a su inversa. Y estas, pues, tienen las propiedades que vimos antes de las matrices unitarias. Esto es una relación muy increíble y muy buena que te ayuda pues, a simplificar muchos cálculos. Pero eso ya lo veremos después. Y bueno, ¿por qué son importantes estas dos definiciones? Porque esto de aquí tiene autovalores reales, siempre. Y esto siempre tiene autovalores complejos de módulo 1. O sea, que se pueden expresar como e elevado a iz. Vale, más cosas. Hay una cosa llamada valor esperado, que vendría a ser como una especie de media. Y esto se aplica sobre una matriz
usando un vector. Básicamente esto es el valor esperado de A con respecto a V. Y esto se puede calcular de esta forma, porque esto va a ser un número. Es importante esto, es un número, porque estamos multiplicando vector por matriz, que nos va a dar un vector, y vector por vector en producto escalar, que nos va a dar un número. Esto es muy importante. Y también tenemos otra cosa llamada proyectores. Los proyectores son unas matrices que están asociadas a un cierto vector, que lo que hacen es, se pueden expresar de esta forma, lo que hacen es, si los aplicas a un vector, te obtienen el producto escalar de ese vector con el vector del proyector, o sea, cuánto de ese vector es este v, y después lo multiplican por el propio v para darle la dirección de v. Y bueno, también vamos a definir otra cosa que va a ser la matriz densidad, que básicamente es coger los diferentes proyectores que pueda haber en un sistema y sumarlos en una suma ponderada. Esto tiene pues ciertas características que son pues importantes, que son de interés en cuántica. Sobre todo el hecho de que el valor esperado de A con respecto a V es igual a la traza de la matriz densidad multiplicada por A. Entonces no tendrías que hacer ciertas operaciones que pueden llegar a ser complicadas. Vale. Lo siguiente es las matrices de Pauli. Hay tres matrices que son extremadamente importantes, que son la Pauli X, la Pauli Y y la Pauli Z. Puede que las veáis escritas de otra forma en algunos otros sitios, pero es porque se les puede hacer un pequeño cambio, que no cambia nada fuera de esto. Y básicamente tiene la propiedad de que cada una de ellas al cuadrado es igual a la identidad, o sea que son, digamos, inversas de sí mismas, que el determinante de cualquiera de ellas es -1 y que la traza de todas ellas es 0. La traza es simplemente sumar las componentes que haya en la diagonal, o sea, los elementos de la diagonal. Vamos aquí, 0 más 0, 0 más 0, 1, menos 1. En los tres casos 0. Y además, sus conmutadores, o sea, su conmutador, viene a ser 2 y símbolo de Levi-Civita. Esto es I imaginario. Esto es el símbolo de Levi-Civita, que básicamente tiene unas ciertas propiedades. Es 0 si dos de sus subíndices son iguales, y es 1 si están ordenados y -1 si están desordenados. Vale. Y la otra matriz de Pauli. Y tienen un anticonmutador que es 2 delta y j identidad. La delta IJ es la delta de Kronecker, que básicamente es 1 si estos dos índices son iguales y 0 en el resto de casos. Vale, ¿y por qué es interesante esto de aquí? Pues básicamente porque toda matriz hermítica se puede poner como una combinación lineal de estas matrices de Pauli más una componente, la matriz identidad.
Por eso son importantes. Vale. Y después tenemos una propiedad que es importante, que también que estas matrices de Pauli puedes usarlas en productos tensoriales para crear bases y demás, para aumentar a más dimensiones tus matrices hermíticas. Vale, ahora vamos a pasar ya pues, a la introducción, digamos, más bien física. Entonces, ok, ¿para qué nos ha servido aprender todo esto? Lo primero, las cantidades del universo las podemos expresar muchas veces como vectores. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es un vector, que es velocidad en la dirección X, velocidad en la dirección Y, velocidad en la dirección Z. Podemos cambiar de base y sería pues mirar las velocidades en otras direcciones totalmente distintas. Asimismo, podemos caracterizar estados en los que se encuentran sistemas físicos. Un sistema físico pues, puede tener pues, color rojo, una temperatura de 3 grados y no sé, iluminar con 3 candelas. Podemos hacer un vector pues, con esas características. Entonces, vamos a definir los vectores cuánticos que vamos a usar. Los vectores cuánticos, en vez de representarlos como V flechita arriba, los vamos a representar como algo así. Esto no es que sea una letra rara, es que se me acaba de ir un poco la cabeza. Vamos a representarlo así, que esto es como una flecha que apunta hacia la derecha y que es tan grande que coge el símbolo de dentro. Esto se llama ket. Y esto es lo mismo, o sea, es un vector normal y corriente. 2, 3. Podría ser esto perfectamente, con sus bases correspondientes. Se llama, por ejemplo, la base 1, la base 2, la base 3. Es lo mismo, simplemente hemos cambiado de notación. Y claro, este ket tiene una cosa llamada vector dual, que básicamente es hacer la flecha apuntando hacia el otro lado. Y esto es simplemente pues hacer el hermítico conjugado. ¿Qué viene a ser? Si esto de aquí, bueno, esto se llama bra, para que los dos juntos sean un bracket. Es como una especie de chiste malo que hacen los físicos. No es broma, el nombre de esto es bracket. Acostumbraos a los chistes malos. Claro, si las componentes del bra fuesen 1, 2, 3, bueno, vamos a ponerlo mejor 1, 2 más 1i, 3 menos i. Pues esto, en su forma bra, sería 1, 2 menos i, 3 más i. Ok, este es el espíritu. No es nada complicado. Simplemente porque así los productos vectoriales los podemos expresar así. Y claro. Perdón, esto es totalmente al revés. Esto es totalmente al revés. Se me acaba de ir la cabeza otra vez. Esto es el que... Y esto es el bra. Porque así, si multiplicas estos dos, te va a dar un número. El bra y el ket. La lógica es la misma. Vale. Algo importante de estos dos es que tienen que estar normalizados. Ergo, su norma tiene que ser 1. Eso implica que sus componentes, que bueno, en este caso vamos a llamarlas sus componentes al cuadrado tienen que sumar 1. Esto es por una cosa que veremos después. Y esto es la normalización. Ok. ¿Esto por qué es? Porque las componentes de este vector van a ser las probabilidades de que si al medir el sistema nos vamos a encontrar que el sistema tiene esta
propiedad o esta propiedad. O sea, si se encuentra en este estado o en este estado. Pero claro, no es concretamente el número. Es el número al cuadrado, módulo al cuadrado. Eso permite que estos números puedan ser complejos, por eso estamos operando con complejos. Y claro, nosotros vimos que las matrices sirven para modificar los vectores. Ergo, las matrices aquí, que van a ser llamadas operadores, nos van a servir para modificar los estados cuánticos. Un operador aplicado sobre un cierto estado cuántico nos va a devolver otro estado cuántico. Pero claro, si el módulo de esto tiene que ser 1, el módulo de esto tiene que ser 1 también. Por tanto, esto no puede modificar los módulos, porque si no estarías tirando probabilidad en algún lado o creando probabilidad de la nada en otro. Lo cual pues no tiene sentido porque la probabilidad siempre tiene que sumar 1, que es el 100%. Entonces esto tiene que ser unitario. Tiene que ser un vector unitario. O sea, perdón, una matriz unitaria. Sí o sí. Y de hecho, deshacer una acción cuántica es simplemente aplicar la traspuesta. O sea, la traspuesta conjugada. Y otra cosa importante es que las cantidades físicas van a venir representadas como matrices hermíticas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando miremos un montonazo de veces un cierto estado, por ejemplo, phi, en un estado phi vamos a mirar la propiedad A. Por ejemplo, puede ser la temperatura que tenga ese estado phi. Si miramos muchas veces, su promedio va a venir dado por los autovalores. Y como las propiedades físicas tienen que ser sí o sí números reales, porque si no, no son propiedades físicas, entonces estos autovalores tienen que ser números reales también. Y por eso tienen que ser matrices hermíticas, porque si no, no tendría sentido. Ahora bien, ¿de qué parte todo esto de, vale, si mido puede salir o puede salir? Esto viene de que hay una cosa llamada superposición. ¿Qué es la superposición? Básicamente, si yo tengo un estado que viene descrito como esto, que esto por ejemplo es algo apunta hacia arriba, más algo apunta hacia abajo. O sea, el estado apunta hacia arriba o el estado apunta hacia abajo. Son dos cosas que, si se da una, no se puede dar la otra. O sea, son dos cosas totalmente contrarias. Pero claro, en un estado cuántico pueden estarse dando las dos a la vez. Si nadie está mirando, se dan las dos a la vez. No es que no sepamos si se está dando una o se está dando otra. No, es que se están dando las dos a la vez. Esto es algo conceptualmente muy chungo. Y nosotros, en el momento en el que miramos, el universo escoge si se está dando esta o se está dando esta. Pero solo a partir del momento en el que tú has mirado. Ese es el concepto de medición. Se puede demostrar que esto no es que a ti te falte información, es que al propio universo le falta información más o menos. Pero bueno, estos números de aquí son la raíz cuadrada de la probabilidad, más o menos. O sea, si coges esto y lo multiplicas por sí mismo, o sea, lo elevas al cuadrado, te va a dar esto, que es la probabilidad de que tú, si miras el estado, te encuentres que está apuntando hacia arriba. Y esto es, si miras el estado, ¿cuál es la probabilidad de que te lo encuentres mirando hacia abajo? Obviamente, las dos pues tienen que sumar 1. Relacionado con esto está el entrelazamiento. Vale, ¿qué es el entrelazamiento? Nosotros podemos tener un estado que sea esto de aquí. Que esto de aquí viene a ser el estado del primer qubit. Por ejemplo, qubit es un sistema cuántico que tiene pues dos estados. Entonces, este es el estado del primer qubit y este es el estado del segundo qubit. Y aquí igual, primer qubit, segundo qubit. Esto implica que si yo mido el primer qubit y encuentro 0,
sé que sí o sí en el segundo qubit también va a haber un 0. Esto es el entrelazamiento. Básicamente que las probabilidades están condicionadas entre sí. Que el sistema, cuando miras una parte del sistema, obtienes información de otra parte del sistema. Eso es básicamente lo que es el entrelazamiento. Unas probabilidades condicionadas. No es algo tampoco una locura de complejo de entender, como se da a entender a veces. Es básicamente esto. Y, bueno, lo que vimos de la medición. La medición es básicamente, yo, si mido este estado va a colapsar o a apuntar hacia arriba o a apuntar hacia abajo. Ya no estará más en superposición en estos dos estados. Va a estar o en uno o en otro. También te digo, si mides en otra base, se va a quedar en función de los estados base de esa otra base en la que tú estés midiendo. Pero esto ya es otra movida que vamos a ver después, sobre todo en el BB84. Y bueno, la medición pues se puede considerar un proyector porque hace que tu estado se proyecte en una dirección concreta. Y bueno, hay muchas implementaciones para este tipo de sistemas, para ordenadores cuánticos o sistemas cuánticos. Ordenadores cuánticos de iones magnéticos atrapados, sistemas fotónicos, sistemas de sonido cuántico, lo cual es rarísimo, sistemas topológicos que se aprovechan de propiedades topológicas. También tenemos núcleos magnéticos apoyados con óptica. Tenemos superconductores. Hay un montonazo de tecnologías y bueno, pues cada una tiene sus pros y sus contras. Y claro, esto nos lleva a los circuitos cuánticos. Vale, ¿qué es un circuito cuántico? Un circuito cuántico básicamente es... Yo parto de un estado inicial que normalmente pues decimos que es el 0. Tenemos 2 qubits. Entonces, esto es la línea de tiempo. Es como que están avanzando por esta línea. Llega aquí y yo le aplico una puerta H a este qubit. Que esto significa que yo le he aplicado la matriz H a este vector. Y me va a salir otro vector que sigue yendo por aquí. Abajo, al mismo tiempo, pues puedo aplicar esta matriz, que es la matriz X. Y después, bueno, X o not. Y después le aplico otra matriz Z. Y claro, sigue yendo por aquí el estado cuántico. Y puedo relacionar ambos, pues por ejemplo poniendo una matriz que vaya a 2 qubits. O sea, que conecte un qubit con otro. Que esto es una multi-qubit gate. Que básicamente pues es un operador, que en este caso es el CNOT, que pues introduce un cierto entrelazamiento. Y podemos poner pues un medidor que lo que va a hacer es medir este qubit, no el otro, medir este y decirnos que ha medido. Entonces esto se vuelve una línea clásica y esto sigue siendo una línea cuántica. Por aquí sigue yendo un estado cuántico y por aquí ya no va un estado cuántico, por aquí ya va un número clásico después de haberlo medido. Podéis hacer muchas cositas de circuitos cuánticos, seguir probando los estados en algasert.com Quirk, que es un sitio en el que básicamente te permiten hacer ciertos circuitos cuánticos que pues, a ti te dé la gana. Sirve bastante para pues, ir aprendiendo e incluso ir investigando un poco. Y bueno, las puertas, que os las voy a enseñar, pues vendrían a ser estas de aquí. Tenemos una puerta general, esto es una matriz general 2x2, unitaria, que eso es importante, que sea unitaria. Tenemos la identidad, que básicamente no hace nada. Tenemos la puerta de fase, que hace que si el estado es 1, pues le metamos una cierta fase compleja. Tenemos la Z, que le cambia el signo al 1. Tenemos la Hadamard, que hace que
pasemos del 0 al 0 más 1 o del 1 al 0 menos 1. O sea que básicamente nos hace las superposiciones. La X, que nos convierte el 0 en 1 y el 1 en 0. La Y, que tiene una interpretación un poquito más rara. La S y la T, que son raíces cuadradas de otras puertas. Rx, Ri, Rz, que básicamente es pues hacer la exponencial de una matriz. La exponencial de una matriz es también otra cosa que ya veremos. Y después pues las puertas que son multiqubit, como por ejemplo esta de aquí, que esta digamos es general, se basa en el producto tensorial, y que las que nos importan normalmente son las condicionadas, que es básicamente si por el qubit que condiciona pasa 0, no se activa, pero si pasa 1, entonces la otra puerta se activa en el qubit correspondiente en el que esté. Tiene esta forma. Y también podemos tenerlas a 3 qubits, como por ejemplo la puerta Toffoli, que conecta pues 3 qubits, es un CC0. Y después pues tenemos la postselección, que básicamente es medir y seguir haciendo las operaciones solo si obtenemos en ese qubit el resultado que nosotros queremos, sea el 0 o sea el 1. Y esto pues nos sirve pues para hacer ciertas operaciones no unitarias y movidas muy raras que ya veremos en el futuro. Así que esto ha sido pues una introducción súper breve, súper rápida, pero más o menos para daros una visión global de qué conceptos tenéis más o menos que ir interiorizando, que miraros por vuestra cuenta o preguntarme en el caso de que tengáis mucho interés o mucha duda con respecto a uno de estos en concreto. Y estos son los que se van a usar en principio para pues mirar los algoritmos que veremos después, los protocolos que veremos después y diversas pues cuestiones relacionadas con estos. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier duda o lo que sea, me lo dejáis en comentarios y lo podemos ver en un siguiente vídeo.